Bienvenidos droneros, droneras a un vídeo más de Lanzacielo Drones. Hoy vamos a ver 5 errores que solemos cometer cuando estamos grabando al comienzo de nuestros pinitos, vamos a decir así, con nuestro dron. Yo mismo, está claro que yo los he cometido más de una vez, así que quiero compartir con ustedes para que no les pase lo mismo que me pasó a mí. Así que si quieres hacer tomas bonitas, no quieres perder el dron, quédate hasta el final de este vídeo porque te va a interesar. Intro y comenzamos. Bueno, pilotos, ya nos encontramos en la zona de vuelo para de alguna manera comentar esos 5 errores de principiantes a la hora de comenzar con nuestro dron. El primer error, voy a llamarlo planificación de vuelo, no planificación del vuelo. Esto lo voy a dividir en dos partes. Primeramente vamos a hablar de una parte que debemos de hacer en nuestra casa y otra en la zona, pues ahora mismo donde nos encontramos o en cualquier otra zona de vuelo. En la zona de casa, aquí tengo el dron, aquí tengo las baterías. En la zona de casa debemos de planificar dónde vamos a volar y qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la zona de vuelo. Aparte, debemos de cargar pues todo lo que son baterías, todo lo que vayamos a utilizar lo debemos de tener cargado, porque aquí en campo de vuelo pues prácticamente no vamos a cargarlas aquí. Entonces es importante que planifiquemos muy bien el lugar donde vamos a volar y qué es lo que vamos a hacer, porque después van a venir, a continuación van a venir otros errores que vienen a colación de lo que estoy diciendo ahora. Entonces, un tema muy importante primeramente es planificar nuestro vuelo de todas las maneras. O sea, ya no existen pilotos recreativos y profesionales, existe lo que son vuelos de forma recreativa o vuelos, digamos, lucrativos, que son lo que cobramos, ¿no? Pero esto ya de pilotos principiantes, o sea, pilotos recreativos y pilotos profesionales, ya está todo en una misma figura. Por lo tanto, te sugiero que planifiques tu vuelo bien en tu casa. ¿Qué es lo que vas a volar? ¿Dónde vas a volar? Utilizar la herramienta de Nare Drones, que ahí podemos ver pues todo lo que nos va a decir de esa zona de vuelo, si existen NOTAM, si es una zona restringida, si necesito permiso, si es zona libre, si es zona urbana, tengo que vivir 5 días de antelación. O sea, planificarlo todo bien, chicos, es muy importante, y si cogemos esa metodología, vamos a, digamos, a hacer las cosas muy bien, ¿vale? Vamos a pasar ahora al error número 2. Muy bien, chicos, el error número 2 que muchos pilotos cometen cuando se compran un dron y empiezan a volar es hacer tomas a lo máximo de altura que nos da nuestro dron, y ahí al final pues no es del todo cierto. Sí es verdad que hay excepciones donde tenemos que subir a lo máximo que nos da y que nos permite la legislación en España, pero van a comprobar que no siempre es así, porque las mejores fotos e imágenes se sacan entre 40, entre 40 y 60 metros. No hace falta subir el dron a lo máximo para poder captar una imagen, porque al final una imagen se capta mejor a menos altura que a mucha altura, porque a mucha altura vemos el objeto más pequeño. Por eso digo, hay excepciones, como pueden ser, yo qué sé, se me ocurre un campo de fútbol, por ejemplo, yo qué sé, que tengamos que grabar un campo de fútbol, pues, oye, el campo es muy grande, es muy extenso y hay que subir el dron mucho para arriba. Son casos excepcionales.
no sé, se me ocurre, un karting un karting, por ejemplo, de coches estos que van una persona subida. Por ejemplo, si el karting es muy grande y tiene mucho terreno, pues habrá que subir mucho para arriba. Pero, como les digo, usted cuando comienza, yo creo que deben de hacer tanto las imágenes de vídeo como de fotos a menos altura, porque les va a quedar mucho mejor. Javier está en un campo abierto, observando un catamarán cerca de la orilla. Fascinado, decide capturar el momento con su dron. De regreso en tierra, revisa las imágenes y se siente insatisfecho. Reflexiona sobre la importancia de la perspectiva y decide intentarlo de nuevo. Las nuevas imágenes muestran el catamarán en todo su esplendor. Bien, seguimos aquí en la zona de vuelo. Espero que estéis disfrutando del vídeo y si te ves, digamos, reflejado en lo que yo estoy diciendo, estos errores, y a ti te han vuelto, digamos, o te ha pasado cuando comenzaste con el mundo de los drones y a pilotar tus primeros drones, pues me lo haces llegar en comentarios. O si te está pasando ahora, que estás recientemente comenzando a volar. Vale, vamos a ver ahora el error 3. El error 3, también lo vamos a hacer en un caso práctico, es, a ver si me lo pueden ver, es el modo de los joystick. Tenemos la manía, y digo tenemos porque yo al principio también lo hacía. Y por eso yo también me veo, cuando estoy haciendo este vídeo ahora para ustedes, me veo reflejado en eso. Tenemos la manía de cuando empezamos a grabar, hacer maniobras bruscas con los joysticks, movimientos, en vez de hacerlos lentos, los hacemos bruscos. Entonces vamos a verlo ahora con el dron en el aire y ya me comenta. Chicas, vamos ahora a ver el tema de los joysticks. Los joysticks se pueden configurar para, digamos, hacerlos más suaves y hacerlos a nuestra forma de pilotaje, ¿no? Entonces, en el mando, como todos sabrán, me imagino que lo saben, hay tres formas de, digamos, de volar: modo cine, modo normal y modo sport. El modo cine es un modo cinemático, es un modo que se vuela más despacio. Modo normal, pues un modo normal, y un modo sport es más agresivo y son tomas mucho más agresivas. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, ya que tenemos esta casita aquí enfrente, cuando yo me refiero a movimientos bruscos, yo lo voy a poner ahora, estamos en modo cine, ¿vale? Es hacer esto. O sea, es hacer tomas, digamos, más agresivas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, digamos, que suele pasar cuando ponemos el modo de nuestro joystick para grabar el modo normal. Digamos, si grabamos así para adelante, hacemos esto, o hacemos esto, grabamos así, estamos ahí estamos haciendo un vídeo, vamos aquí y de repente hacemos así, o sea, estamos digamos, no estamos haciendo las cosas bien. Estamos aquí, estamos haciendo esto, de repente estamos haciendo un lado, después giramos para acá. Entonces, digamos que la toma, lo ideal es que quede, digamos, de manera pues coordinada, ¿no? Que hagamos movimientos suaves, como por ejemplo aquí se está moviendo el dron
Y ahora si yo giro un poquito para acá, lo abro menos. O sea, estoy haciendo tomas, digamos, más suaves, movimientos más lentos, más cinemáticos. Y mi consejo es que las palancas sean movimientos suaves, no sean movimientos bruscos. Así, por ejemplo, moviendo, estamos grabando pues este pequeño hotel, estamos descubriendo también al mismo tiempo, pero lo que no podemos hacer son movimientos ahí sin sentido. Entonces aquí pues nos queda una toma pues que más o menos está bien, ¿no? Estamos haciéndola, descubriendo lo que hay a mano izquierda. Y lo que no vale es hacer movimientos muy imprecisos, sin sentido. Aquí, por ejemplo, volviendo al error número 1, donde, por ejemplo, llegamos a la zona de vuelo y no sabemos lo que vamos a grabar, aquí tenemos claro que hemos definido ahora que pues, queremos grabar esta parte de aquí, la hemos planificado, y ahora decimos, pues mira, ahora voy a coger y voy a hacer un cenita hacia adelante, bajo un poco lo que es la cámara, bajo un poquito, lentamente, y hago un pequeño cenital, ¿no? Pues esto es más o menos lo que les quería enseñar. Es decir, que cuando empecéis a volar, los movimientos de los joysticks sean suaves, las palancas, no sean de forma brusca. Luego, sí es verdad que tenéis, si no me equivoco, no sé si lo puedo hacer ahora en vuelo, el control. A ver si lo puedo ver. En modo palanca. Modo palanca. En modo palanca. Bueno, ¿cómo estamos? Espero que bien, que estés cómodo y que estés disfrutando de este vídeo. Y si es así, házmelo llegar en comentarios. Ahora vamos a un error, con el error número 4. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a regalar un tip más de los que no están aquí, ¿vale? Así que quédate hasta el final. El error número 4 me siento muy identificado porque la verdad que yo cuando comencé a volar pues llegaba a la zona de vuelo y me daba coraje porque el simple hecho de no tener la tarjeta SD metida en el dron. O sea, chicos, esto es jodido que tú cojas el coche, planifiques todo muy bien, te vayas 50, 60 kilómetros a volar, porque es la zona más próxima de vuelo que tienes, de forma de que no tengas que pedir permiso ni nada, y que llegues allí y que no tengas la tarjeta, pues es una gran putada. Entonces, revisar siempre bien de que el dron tenga la tarjeta metida dentro, porque si no, prácticamente o nada, no nos va a servir, porque hoy en día los drones minis pues no tienen la capacidad suficiente como para meter todo el contenido dentro, ¿vale? Entonces necesitamos tener la tarjeta y al mismo tiempo, y vinculándolo con este error, siempre formateen la tarjeta, ya sea en vuestro domicilio o cuando llegues a la zona de vuelo,
antes de subir el dron, formatees la tarjeta, porque si no, al final ahí se va a mezclar muchos vídeos, muchos clics y nos vamos a hacer un lío. Entonces es preferible que tengáis un disco duro. Cuando lleguéis a casa, el material que grabéis lo pasáis al disco duro y sobre la marcha formateáis la tarjeta y la volvéis a meter dentro, y así pues ya el próximo vuelo ya tienes todo, digamos, listo para poder grabar bien. Entonces ese es el consejo número 4 que os quería dar, que es importante. Tarjeta dentro del dron, formateada, y a ser preciso también tener una de repuesto, porque las tarjetas suelen fallar mucho, y como bien dije al principio, si hemos planificado todo muy bien, tenemos todo en la maleta, no nos falta de nada, y resulta que a la zona que voy a volar es lejos, tengo que coger el vehículo, voy a pasar el día allí a lo mejor con mi familia, lo que sea, y llegar allí y encontrarte sin tarjeta, y todo eso conlleva pues un fracaso. Entonces de todo se aprende, y es por eso que a mí me ha pasado. El primero soy yo, y por eso quería transmitírselo a ustedes. Tarjeta formateada, tarjeta en el dron, revisar que esté en el dron, y a ser posible llevar una de repuesto en nuestra maleta. El error número 5 y último, después ya te digo otro que te voy a regalar. El error número 5 es un error que yo creo que prácticamente la gente cuando comienza a volar pues no lo hace. Y yo era uno de los que no lo hacía, hasta que empecé a crear una metodología de vuelo, y entonces pues lo vengo haciendo. Y esto es como el que es cafetero. Yo no soy cafetero, el que es cafetero, que no, si le falta el café pues está raro, ¿no? Pues esto es lo mismo. Vamos a ver, el dron no lleva un gran mantenimiento, pero sí que lleva, digamos, tenemos que mirar ciertas cosas antes de irnos a la zona de vuelo, porque las debemos de hacer en casa. Debemos de comprobar que las hélices, no sé si se perfila bien aquí, las hélices estén bien ancladas, no estén sueltas. Entonces, en las 4 miremos, subimos para arriba y que se vea que están bien, que no estén cuarteadas. Yo no volaría nunca con hélices cuarteadas. Yo por 10 euros que valen las hélices no voy a querer cometer un accidente. Entonces mi recomendación es que si están cuarteadas las cambien. Otro de los aspectos también es sobre lo que son los sensores. Los sensores, no sé si tienes el Mini 2, Mini 3, Mini 4 Pro, pues le pasamos con un pañito, le pasamos y los limpiamos bien. Debemos de comprobar también, digamos, las actualizaciones del dron. Yo siempre tengo la manía de, cuando cargo mis baterías en casa, mirar si hay alguna actualización. ¿Por qué? Porque las actualizaciones son por algo, y la mayoría de las veces son para corregir pequeños errores que está cometiendo, digamos, o que está fallando la aeronave, y eso se arregla de manera de actualización. Entonces yo considero que es importante que antes de venir al campo de vuelo, pues no cuesta nada, encienden el dron en casa y veis si salta alguna actualización en lo que es el mando del dron. Entonces son pequeñitas cosas que si las hacemos, pues vamos a evitar errores. También es importante la cámara, por ejemplo, lo que es la cámara de nuestro dron, pues pasarle un pañito de microfibra, lo que tengamos, que siempre os aconsejo traer un pañito en vuestra maleta para repasar, para que no esté sucia y se vea algún cisco o lo que sea, pues quitarlo.
Y así por encima, pues poco más. Yo creo que con esas cosas que les estoy diciendo, yo creo que son las más importantes que quería comentárselas. Y nada, chicos, yo espero que os esté aportando valor. Si es así, por favor, perdona que sea pesado, pero ponérmelos en comentarios si verdaderamente este vídeo os está aportando valor, si te sientes identificado o identificada al principio cuando empezaste a volar, si cometías estos mismos errores que yo te estoy diciendo. Y ahora vamos a dar paso a, digamos, al error extra que os voy a dejar para que también lo tengáis en cuenta. Muy bien, vamos a este error extra que solemos cometer cuando estamos comenzando en este mundillo. Y mucha gente, pues, cuando llega a la zona de vuelo, está tan entusiasmada, se vuelve tan loca, que se olvida de quitar este protector, el protector del gimbal. Esto, chicos, chicas, si no lo quitamos, rompemos el dron. O sea, hacemos una escabechina en la cámara que nos tendremos que mandar a arreglar. Entonces esto es importante que siempre lo tengan en cuenta, de que cuando llegamos a la zona de vuelo y tengamos todo preparado, antes de coger el dron en las manos y ponerlo en el suelo para despegarlo, quitamos siempre el gimbal, el protector del gimbal. Así podemos evitar una escabechina, que los drones hoy en día no son baratos. Entonces, y por la emoción llegamos, venga, no sé qué, no sé cuánto, venga, para arriba, vamos a volar. Y cuando nos damos cuenta empieza a sonar un ruido y rompemos todo lo que es la cámara, y esto cuesta dinero. Bueno, chicos, chicas, como conclusión de este vídeo, todos cometemos errores, yo el primero, cuando comenzaba a volar. Así que si tú has cometido alguno de estos errores, pónmelos en comentarios. Y por mi parte, agradecerles que estén ahí. Me ha gustado mucho hacer este vídeo, espero que os sirva de ayuda. Si es así, suscribiros al canal, regalarme un me gusta, compartirlo, ponerme vuestros comentarios, que iré contestándolos. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por verme, por animarme, y nos vemos en próximos vuelos.